Mensajes positivos. Continuamos viendo en la primera lectura de la misa la carta de San Pablo a los Efesios. Hoy vemos capítulo 4, versículo 32 al capítulo 5, versículo 8. San Pablo, después de habernos estado hablando del aspecto del dogma, de nuestras creencias, de nuestra fe, ahora desciende al aspecto de la ética. Lo que nosotros creemos, cómo tenemos que hacerlo, parte de nuestra vida diaria. Y nos dice: hermanos, sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Lo que nos estuvo hablando del amor de Dios, del amor de Cristo, ahora lo tenemos que derivar a cosas concretas en nuestra forma de vivir. Hemos dicho que una religión tiene tres aspectos: tiene un dogma, tiene un culto, tiene una manera de relacionarse con Dios y tiene una ética, una manera de vivir. Tres cosas debe tener una verdadera religión: una manera de entender a Dios, una manera de relacionarse con Él y una manera de aplicar en la vida lo que nosotros creemos sobre Dios. Y eso es lo que ahora San Pablo desciende. Tenemos que ser buenos, comprensivos y perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó a través de Cristo. Primero vamos a imitar al Padre. Jesucristo también nos dijo: sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Él nos hizo a su imagen y a nosotros nos toca hacernos a su semejanza. Tenemos que saber reflejar en nuestro rostro la gloria de Dios. Tenemos que reflejar en nuestras actitudes la gloria de Dios. Que viendo sus buenas obras, los hombres den gloria al Padre. Somos hechos para alabanza de Dios, para que realicemos las obras que Él determinó que nosotros hiciéramos. Somos hechos para hacer que brille en el mundo la gloria de Dios. Somos hechos para gloria de Dios. Entonces, nuestra vida tiene que reflejarla. Por eso, primero que nada, tenemos que ser buenos, comprensivos y perdonarnos como Dios nos perdonó por medio de Cristo. Como el Padre Celestial, que es bueno, que hace salir el sol sobre buenos y malos, caer la lluvia sobre justos y pecadores. Tenemos que ser buenos como el Padre Celestial. Tenemos que saber ser comprensivos. Como Él supo ser comprensivo y es comprensivo con nuestra miseria, nosotros tenemos que compartir y tener compasión de la miseria del otro. Pocas cosas insiste tanto el mensaje cristiano como en el perdón, y es que es de primera necesidad. El ser humano en su relación constantemente cae en conflictos. Es más, puede decirse que la relación humana está marcada por el conflicto. Si no hay conflictos, no hay relación, ¿eh? Si ponemos una raya y no nos acercamos al otro, pues no tenemos conflicto, pero tampoco hay relación. Hay que saber encarar los conflictos y sobre todo hay que saber estar abierto al perdón. 70 veces 7, o sea, siempre. Y después de imitar al Padre, tenemos que imitar a Jesucristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Entonces tenemos que saber imitar a Dios y vivir como Cristo, que nos amó con el mismo amor del Padre. Así, un amor eterno, un amor inmenso, un amor infinito, un amor que esté siempre dispuesto a ayudar a los demás. Amar es dar lo mejor de mí mismo a quien ahorita lo necesita. Lo demás son palabras bonitas, nos dijo el Papa. Bueno, y así es.
Estamos llamados pues a imitar a Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Y tenemos que también ser ofrenda, víctima de fragancia agradable a Dios en nuestra vida, para bien de los demás. Y como verdaderos cristianos, dice, tenemos que vivir una ética de una pureza de vida, de una sencillez de vida. El contexto en el que vivían la cultura grecolatina era muy sexualizada, sumamente sexualizada. En Pompeya, una ciudad que fue cubierta por las cenizas de un volcán, y quedaron las cosas como estaban usándose. O sea, ahí quedó la vida congelada, podemos decir. Quedaron la comida en la mesa, quedó tantas cosas que fueron encontrando ahí. Es la única parte donde han encontrado, por ejemplo, muebles de madera, han encontrado muchas cosas de lo que era lo cotidiano de la vida. Y también encontraron, y cosa que escandalizó a los que lo encontraron, muchos objetos de tipo sexual. Tazas que tenían así para tomar, pues una forma de un pene humano, qué sé yo. Muchas cosas así de tipo sexual, como era lo muy, muy común entre ellos. Las pinturas de tipo sexual estaban adornando la sala de la casa junto con una escena de un paisaje, ¿no? Era lo normal entre ellos. Ellos vivían en un ambiente sumamente sexualizado. Por eso, San Pablo insiste tanto en este aspecto. Y fue de las cosas que más distinguieron a los cristianos de los que no eran cristianos. Dice aquí, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia. Ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. A veces estamos se nos hace tan fácil o tan sencillo contar el chiste del perico, del pepito. Pues bien, son cosas que no están bien. Evitar conversaciones tontas, chistes groseros. En lugar de eso, den gracias a Dios. Saber tener a Dios más presente en nuestras conversaciones, que a veces está muy ausente. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Fíjense qué curioso, cómo une la fornicación, la inmoralidad y la codicia. Las pone con O. Fornicación, inmoralidad o codicia. Y además dice, ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará del reino de Cristo y de Dios. ¿Cómo comparan el aspecto de la lujuria con el aspecto de la codicia? Porque en cierto modo, el codicioso se adueña de cosas que no le pertenecen. El codicioso se adueña de cosas que no son cosas, que no son suyas. Y en el aspecto de la inmoralidad también nosotros, al ser inmorales, como que nos adueñamos de una parte importante, que es el respeto de la otra persona, la santidad del cuerpo de la otra persona. Es adueñarnos de algo que le pertenece a Dios. Sus cuerpos son de Dios, dice San Pablo. ¿No saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo? Por eso la necesidad de respeto. Ay, en esta época con tanta pornografía, con tantas cosas, ¿cómo nos hace falta entender que esos cuerpos que miramos son templos del Espíritu Santo, que merecen un respeto al que a través de la lujuria se lo quitamos? La lujuria, la pornografía, hacen que las personas sean como objetos, las objetivizan, les quitan su calidad de personas. Por eso tienen ese grado de maldad. Y dice aquí, son cosas que no están bien. Y quienes sucumban a la lujuria, inmoralidad o codicia, no participarán en el reino de Cristo y de Dios. Que de los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos. Ustedes en otro tiempo fueron tinieblas, pero ahora unidos al Señor son luz. Vivan como hijos de la luz. Pues en aquel contexto ellos vivían en medio de ese mundo y pues eran parte de ese mundo. Y qué difícil ahora es como pasar de las tinieblas a la luz. Dios nos concede a nosotros, hermanitos, también saber nosotros tener en nuestro corazón esa pureza que Dios espera de nosotros. La espera porque nos la ha dado. La espera porque tenemos los medios para hacerlo. Y es un reto para nosotros. ¿Qué tanto en tus conversaciones entra Dios y qué tanto entran los chistes de Pepito? Ay, Dios, hasta a mí me cuestiona eso, ¿verdad? Pues sí. Pero son cosas que no están bien, dice San Pablo. Ojalá que nosotros sepamos, como buenos cristianos, reflejarlo en nuestra vida.
que se nos note que somos cristianos. De alguna manera, ¿no? Ay, la ética cristiana, hermanitos. Va a seguir hablándonos un poco de esas cosas San Pablo en esta carta a los Efesios. Qué bueno que le dé una leidita en la Biblia, la carta a los Efesios. Aquí hemos ido saltando unos pedacitos y vale la pena verla completa. Sobre todo por eso que es una síntesis del pensamiento de San Pablo. Ojalá que me ayudes a darlo a conocer. Ya sabes que en ese grupito vamos viendo día a día lo que la liturgia nos va sugiriendo para conocer más nuestra religión, para acercarnos más a Dios. Invita a más gente que entre ese grupito de mensajes positivos o comparte ese mensaje para que más gente pueda conocer estas hermosas verdades. Ese apostolado que es mío, que también sea tuyo. Mensajes positivos.